Suscríbete a nuestro canal TVC Play y activa las notificaciones. Bien. Hola, muy buenos días, bienvenidos a Frente a Frente. Hoy me acompaña este distinguido grupo de panelistas, la profesional del derecho y experta en derecho constitucional, Ruth Lafosse. ¿Qué tal? ¿Cómo está, abogada? Es un placer tenerla aquí en el programa. Buenos días, Renato, muchísimas gracias por el espacio en este foro que es referente frente a la sociedad, y muy buenos días a todos los televidentes que escuchan este programa que sin lugar a dudas siempre forma y siempre da las noticias oportunas. Muchas gracias, abogada. Tengo también a otro profesional del derecho, experto en derecho constitucional, el abogado Oliver Erazo, a quien saludo. Bienvenido, abogado. ¿Qué tal? Renato, ¿Cómo están ustedes? Todo bien, todo bien. Pues gracias por la invitación y esperando colaborar con el pueblo hondureño en un momento tan importante para la historia de la República, para la vida de la nación y sobre todo para la construcción del Estado constitucional democrático de derechos. Es un tema sumamente interesante que, lejos de desunir la familia hondureña, debe de ser el momento propicio para construir algo totalmente distinto a lo que hemos venido heredando durante más de 30 años. Y tengo la presencia también de un militar estudioso, ya retirado, pero estudioso, demócrata, el general Luis Alonso Maldonado Galeas. ¿Qué tal? ¿Cómo está, general? Buenos días, bien, y usted, gracias por la invitación, muy honrado de compartir con la abogada Lafosse y con el abogado Erazo. Una situación en la cual esperamos ser aportantes a crear opinión pública favorable a esta situación de riesgo que tiene Honduras y también la institucionalidad. Sí, porque la verdad es que, contrario a lo que el mundo pensó, hicimos unas elecciones generales fabulosas, limpias, transparentes, honestas, aún y con todos los problemas que todos sabemos son inherentes a un proceso electoral en Honduras por su débil institucionalidad. Pero hicimos un proceso electoral enorme. Supimos los resultados. Nadie cuestionó a la presidenta electa. ¿Y cuántas veces no he dicho aquí, hondureños, aprovechemos esta coyuntura? Porque no solo hemos, después de las elecciones, construido paz, tranquilidad, un poco de unidad, sino que el mundo es afectivo a los resultados del proceso. No porque ganó Xiomara Castro, no porque perdió sino porque fue un proceso representativo de la voluntad popular. Viene el mundo y nos dice, hondureños, doña Xiomara, estamos listos para trabajar conjuntamente con usted. Entonces, han sido momentos en que uno, viendo los últimos 15, 20 años del país, dice, por fin podremos alcanzar concordia, trabajar unidos en consenso para que la presidenta electa y la autoridad legítimamente electa y constituida tenga oportunidad de trabajar en función de sacar al país de la crisis o de poner las bases que el país requiere para salir de la crisis. Pero tenemos un tropiezo. Ahora se ha presentado un tropiezo en esta temática que ojalá la superemos pronto y que la superemos con diálogo. Entre tanta opinión que he visto, miren que he recogido estas como insumos. Por ejemplo, reconocimiento. Este es el pensamiento del presidente Carlos Flores. ¿Cuál es la buena? Así se pregunta esta mañana. ¿Cuál es la buena? Pues sería cosa de legalidad, pero también de legitimidad. ¿Cuál creen que tendría el reconocimiento popular e institucional suficiente para operar? Me parece que hay una reflexión profunda en esta pildorita. ¿Cuál es la buena? Pues sería cosa de legalidad, pero también de legitimidad.
¿Cuál creen que tendría el reconocimiento popular e institucional suficiente para operar? Luego viene Gabriela Castellanos, innegablemente una mujer con mucha influencia en el país. Ante una crisis social y política que empieza a socavar los estamentos del Estado de Derecho, es de urgencia convocar a una comisión de notables para construir un diálogo honesto, para reactivar la democracia que nos ponga a la altura de los desafíos de un mundo civilizado. Gabriela Castellanos, prima el diálogo. Joaquín Mejía, que es un experto también en materia de derechos humanos. Dice Joaquín Mejía Rivera, en pleno siglo XXI es decepcionante que existan abogados y abogadas que se cierran en torno a la legalidad, ignorando totalmente que en las democracias contemporáneas la legalidad sin legitimidad no es tal. Lo que sucede en torno al poder legislativo es un ejemplo de ello. En pleno siglo XXI es decepcionante que existan abogados y abogadas que se cierran en torno a la legalidad, ignorando totalmente que en las democracias contemporáneas la legalidad sin legitimidad no es tal. Lo que sucede en torno al poder legislativo es un ejemplo de ello. He recuperado estos tres pensamientos que he visto entre miles que desde ayer circulan en diferentes plataformas, en los medios de comunicación y que nos van a servir de insumo para tener un debate con un gran objetivo, que los próximos 4 años tengamos gobernanza y gobernabilidad. ¿Y para qué requerimos gobernanza y gobernabilidad? Pues hombre, para que el país cree las condiciones necesarias para no solo tener una sana convivencia que la hemos perdido desde hace tiempo, sino procurando que el país sea capaz de ¿qué? De mejorar su economía, de que los pymes, los que tienen 2 empleos, los que generan 3, 4 empleos, no se vengan abajo, no pierdan el capital que quedaron prestados, sino que dupliquen, tripliquen ese capital para mejorar su vida. Crear las condiciones para que haya suficiente inversión y consecuentemente empleo. Si es lo que necesitamos, mejorar las condiciones de vida del hondureño. Yo sé que hay problemas estructurales como la corrupción y todo lo que hemos debatido, que siento que es obvio que el próximo gobierno debe luchar para reducir el impacto de la corrupción y tener poderes independientes justamente para trabajar en el Estado de Derecho con objetivos claros como el combate a la corrupción. Es lo que queremos para los próximos 4 años. Nadie quiere ver un gobierno fracasado, porque el fracaso del gobierno que se instaura el próximo jueves es el fracaso de todos. Todos queremos mejorar. Todos queremos tener el dinerito cuando necesitamos comprarle un medicamento a nuestro niño, a nuestra niña. Todos queremos comprar nuestra mudadita. Todos queremos llevar comida a nuestra casa. Y eso no se logra si no es en un Estado de Derecho que cree las condiciones para la inversión. Por eso es que necesitamos que tenga éxito el próximo gobierno. Pero obvio, sin gobernanza y sin gobernabilidad va a ocurrir lo mismo que hemos venido padeciendo en los últimos tiempos. País dividido, país fraccionado. Y entonces, inversionistas que temen y piensan 2 veces en traer capital al país para invertirlo. Por eso es que yo quiero que hoy tengamos un debate sin que con esto condicione. Cada quien de ustedes trae su pensamiento y a manifestarlo. Pero un debate que construya, que no nos aleje más, que no nos divida más. Suficiente división hemos padecido los hondureños como para seguirla cultivando. Así que me parece que hoy van a primar aquí 2 términos: legalidad y legitimidad. Y además diálogo. 3.
legitimidad, legalidad y diálogo. Solo se sonríe la abogada Lafosse, tose el abogado Oliver Erazo y siguiendo la regla militar, serio el general Luis Alonso Maldonado Galeas. Bueno, si esa cosita les está haciendo toser, si no están respirando bien y si sienten que la voz no se les escucha, yo sé que ustedes tienen ya 4 o 3 vacunas, que no es que eso les impide contagiarse del virus, pero yo tengo también ya 3, 4, y siéntanse en la libertad, por mí no hay problema si se quitan la cosita esa, sabiendo que se cuidan y que bueno, cuando salgamos de aquí, sí, ya todo el mundo poniéndose la mascarilla. ¿Qué les parece si damos una pausa y yo después el programa es de ustedes? Yo solo serviré de enlace para escuchar sus comentarios. Tengo una pregunta que la socializa en este momento la señorita Vivian Montoya. Señorita Montoya. Buenos días, feliz inicio de semana a toda la audiencia de Frente a Frente. De inmediato leemos la pregunta de esta mañana. Basados que el país necesita gobernanza y gobernabilidad para superar los graves problemas que padece, ¿cuál es el camino sabio, legal y legítimo a seguir para dirimir el conflicto? Envíe sus mensajes a las redes sociales Frente a Frente para que podamos leerlos. Vamos a la pausa. Leemos nuevamente la pregunta de esta mañana. Basados que el país necesita gobernanza y gobernabilidad para superar los graves problemas que padece, ¿cuál es el camino sabio, legal y legítimo a seguir para dirimir el conflicto? Envíe sus mensajes a Frente HN en Facebook y Twitter para que podamos leer sus mensajes en el trayecto del programa. Continuamos. Bueno, yo creo que en lo que todo coincidimos los hondureños es que el origen de este problema que tenemos hoy es político. Absolutamente político. Coincide que es político. El origen. Desde luego. El origen es político. Coincide que el origen del problema es político. Es decir, se origina por la división de un partido, pero bien, yo tampoco quiero imponerle nada a nadie. No, pero prácticamente sí, el origen es político, Renato. Entonces, Pero, y luego tenemos ya un conflicto jurídico porque hay una junta directiva que se elige en el Palacio Legislativo, en el edificio histórico, y hay otra que se elige en Zambrano. Entonces, aquí es donde queremos empezar a dirimir y a sustentar con legitimidad y con ley el asunto que tenemos. Comencemos con la abogada Ruth Lafosse. Gracias, Renato. La verdad que usted lo ha planteado bastante bien, pero si me permite hacer como un pequeño preámbulo para después estar haciendo las alegaciones o los argumentos. Empezando por lo que usted señala que es de origen político, pero trasciende a lo jurídico. Claro. ¿Por qué? Porque los constituyentes en su momento formularon y establecieron una fórmula política y lograron con ello una unidad de la voluntad política del pueblo. Frente a esa mera voluntad política, logra normar o articular un número de normas que hace que esa voluntad meramente política de la que estamos hablando trascienda una norma jurídica. Entonces el problema se vuelve jurídico-político. Frente a esa situación donde el problema se vuelve jurídico-político, esa voluntad política que trasciende al sistema político nuestro, lo logra implementar en 4 normas, especialmente en las primeras 4 normas, y establece un sistema político que es republicano, es representativo y es democrático. Frente a esa situación, entonces tenemos que la representatividad logra en nuestra democracia una gran dimensión. Una en que se funda la norma jurídico-política como fundante el pueblo para establecer una democracia. 2, establece desde el punto de vista en el espacio público una relación política, Estado y población. 3, en un momento dado, toda la población, la democracia se convierte en una democracia popular en el espacio que se le denomina proceso electoral. Y 4, para unir y poder lograr
en el tiempo la permanencia de esas normas jurídico-políticas establece que la población se convierta en un momento el referencial específico de esa democracia con una conciencia cívica en el momento del proceso electoral. Esa dimensión democrática hace y obliga a que nuestros representantes políticos en el Congreso logre establecer una autoridad horizontal, no de carácter vertical. Y eso lo expresó claramente en este proceso electoral, que fue muy particular por dos cosas. Por primera vez, después de 1982, se logra el pueblo tener conciencia con un grado más de civismo, al tener claro que tenía que alternar al presidente de la República, logrando con ello una masiva votación por X problemas de 12 años de gobierno. Y dos, tenía y logró relativamente lograr que el Congreso hubiera diversidad de representación política desde el punto de vista de pluralidad política, como lo hizo, fue en este momento del proceso electoral. Entonces tenemos dos situaciones que podemos decir que están de origen legítimo y están legitimadas. Una, sin lugar a dudas, es la presidencia de la República. Y la segunda, relativamente logró el control político en el Congreso Nacional porque no logró de manera total que los partidos minoritarios pudieran tener una posición determinante en caso de que hubiera un problema como el que actualmente tenemos. ¿Qué pasó entonces frente a eso que resulta a través del proceso electoral? Nos encontramos que había un pacto político de la alianza que hubo políticamente para lograr la presidencia de la República, un pacto que era ético políticamente hablando, era moral políticamente hablando, y logra pues que el otro partido pudiera tener la posibilidad de tener la presidencia del Congreso Nacional. Todos los partidos políticos y todo el mundo sabía de que ese compromiso político tenía que ser sometido a votación al Congreso Nacional. Y todos los políticos también tenían conciencia de la posibilidad de que hubiera otra posibilidad u otra moción con otra opción que no fuera necesariamente la de la alianza política. Frente a esas dos situaciones, la persona que iba o que dirige la primera sesión de instalación del Congreso le corresponde al ministro de Gobernación. Mucho antes le correspondía a un gobernador. Él necesariamente está obligado a cumplir con los procesos de las formalidades para lograr un proceso electoral interno dentro del Congreso. Él tenía, bueno, primero, tener abierta la sesión. Dos, estar seguro y tomar el quórum de que todos estaban presentes de manera transparente, obviamente. Tres, abrir la sesión para que todo aquel diputado que tuviera una moción por presentar, darle la posibilidad de tener la palabra. Cuatro, una vez que estaban presentadas una o varias mociones, abrirlas para que ambas fueran discutidas. Una vez hecha la discusión o el debate parlamentario a que se le denomina, someterla de manera transparente, lo más pública posible, y asegurarse sin lugar a dudas que cada voto contaba y darle la palabra a cada uno de ellos en el momento de su voto. ¿Qué pasó? El señor abre la sesión. El ministro de Gobernación. El ministro de Gobernación da instalado el Congreso, y eso está bien hasta en ese momento, y le da la palabra en el bullicio, en el desorden, en el caos. No hay orden,
de votación. No hubo presentación de moción prácticamente y tampoco... No, sí hubo no la presentación de moción. Conforme a las formalidades para presentarla no es la correcta. Cuando usted presenta una moción, se le otorga la mano, todos están en silencio para poderla lograr escuchar y que el mundo y que nosotros, los ciudadanos, podemos lograr visualizarlo. La expresa con todas las formalidades parlamentarias, sale y la entrega. Nuevamente, esta otra persona levantada la mano y obligadamente tiene que darle la palabra porque existe otra moción, cosa que no sucedió. Frente a eso, entonces hubo una limitante de nuestra representatividad política al no permitirle a otro sector o a otra posición la posibilidad de hacerlo. Frente a ese caos viene desordenadamente, toman la palabra y sucede lo que sucede. Entonces, el origen de la junta directiva en ese momento no es legal y tampoco legítima. Legal porque no cumple las formalidades del caso y legítima porque en el ejercicio del poder político de todos en su conjunto, en ese momento de instalado el Congreso Nacional, no se da. Ahora, la pregunta que usted plantea, Renato, frente a eso obviamente hay una reacción y la reacción obviamente es política. Pero ninguno de los que están en la reacción de que se oponen a la junta directiva nombrada sin la formalidad y sin la legitimidad, hay una reacción y a las 48 horas después que ordena la Constitución establecer ya la junta directiva, ¿qué es lo que tenemos? Solamente tenemos instalado el Congreso con esa junta directiva, con los vicios que le acabo de mencionar, y logra la oposición política, representada por un grupo de diputados, que reaccionan frente a esa arbitrariedad, también la hacen con los mismos vicios. Imponen arbitrariamente una junta directiva que tampoco cumple con las formalidades parlamentarias y tampoco cumple con la legitimidad de la representación política que debe tener el Congreso Nacional. Mire, la voy a cortar ahí porque no podemos decir todo el pensamiento y todos los elementos que tenemos de un solo, porque entonces perdemos la dinámica. Usted está clara de que falló el ministro de Gobernación. Así es. Falló el ministro de Gobernación porque no le permitió a otro diputado, en este caso era Russell Tomé, presentar la moción. Miren, escuchen la transmisión que nosotros hicimos aquí el viernes pasado. Yo, escuchándola hace unas horas, dije, es perverso que no se le ha permitido al otro presentar la moción, someterla a votación, y que fueran los diputados y le daban los 65 o más votos para que esa fuera la junta directiva. No importa el tiempo que se llevaran, pudo haber sido 2 días, 3 días, 4 días, hasta que lograran el consenso. Es decir, ¿quién ganó las elecciones? Ya sabemos quién las ganó. Por lo tanto, el ala que había ganado, que presentara su moción y que se dirimiera con los votos de los diputados. Si no lograban los 65, pues junta directiva tenía que elegirse. Así es. Y entonces que se presentara otra moción. Yo digo, no tuviésemos este conflicto si no se actuara de manera perversa, siempre al margen de la ley. Nada costaba que el diputado Tomé presentara su moción
que se debatiera y luego que se votara. Así es. Hasta ese momento ya sabíamos que no lograban los 65, no lograban los 65. Pero si no se lograban ahí, hombre, entonces había que elegir una junta directiva, por lo tanto otro tenía que presentar una moción. Así es. Vamos a ver, sobre este puntito, ya después vamos a analizar la siguiente etapa de este problema que tenemos ahora. ¿Qué piensa Oliver Erazo? Bueno, mira, creo que el pueblo hondureño está ávido de que le hablemos en forma bastante clara y hacerlo un poco didáctico, así un poco escolástico. Creo que hay tres momentos en esta crisis. El primer momento es la instalación para la sesión y el nombramiento de la Junta Directiva o la elección de la Junta Directiva provisional. El segundo momento es el día 23, cuando se instalan dos sesiones en lugares distintos, una que no es el hemiciclo legislativo, que por orden constitucional y regla general es ahí donde se debe de sesionar, y un tercer momento que es al cual vamos a entrar a vivir y a desarrollar en las próximas horas. De origen, aquí hay un tema de legalidad y de legitimidad. En el tema de legalidad, mira qué interesante, en relación a la convocatoria, a quien convoca la sesión y quien instala la sesión, hasta ahí, hasta ese momento, hay legalidad. Hay legalidad. Sí. Hay legalidad. El ministro es el ministro de instala, Gobernación. Pues. Perfecto, hay legalidad. Pero ¿qué sucede en el desarrollo del trámite parlamentario? Ese es el asunto. Si nos vamos a la ley de la ley orgánica del Poder Legislativo, y voy a citar los artículos para que el pueblo pueda ir a googlear y revisar. Mira lo que dice el artículo 65, muy aparejado a lo que dice la colega Lafosse. Diga, el debate es presidido y conducido por el presidente. En ese momento el presidente es el ministro. Correcto. Ok. Quien dará la palabra a los diputados o diputadas que lo soliciten por su orden. Los diputados expresarán sus opiniones de manera libre, con el decoro debido, y sus intervenciones se limitarán al asunto sometido a discusión, pudiendo intervenir 3 veces sobre el mismo asunto. Cualquier diputado puede solicitar al presidente el uso de la palabra, que es el hecho legislativo donde el diputado Racel Tomé pide la palabra y no le dan curso a la petición del uso de palabra. Y es ahí donde se quebranta, se quebranta este asunto y se degenera en lo que estamos tratando y es el objeto de este programa. Y mira que dice, cualquier diputado puede solicitar al presidente el uso de la palabra por el orden, cuando otro de ellos está haciendo uso de la misma y se está expresando sobre un asunto que no está en discusión. Vamos a ver, no podemos seguir viviendo en un país donde el tuerto es rey. Todos los hondureños tenemos el derecho a la información, derecho fundamental. Y este periodismo veraz y serio permite que podamos entrar a efecto de poder guiar a la población hondureña. Miremos entonces el artículo 18 de la misma ley que estoy citando. De la ley orgánica. De la ley orgánica del Poder Legislativo. A la Junta Directiva Provisional, bueno, como ha sido el estilo legislativo, que muchas veces no se discuten los proyectos, le arrebatan el micrófono, es decir, le inveterata consuetudo, o sea, la mala costumbre legislativa de pisotear el derecho a la palabra y a ejercer sus derechos parlamentarios de los diputados. A la Junta Directiva Provisional, artículo 18, una vez electa, vamos a ver, suponiendo que el origen fue legal de la Junta Directiva Provisional que encabeza el diputado Calix, le corresponde presidir, y aquí hay otro gran error histórico que nos han hecho creer, una mentira que no es verdad. Le corresponde presidir, y mire Renato, quiero que lo lea usted, las sesiones, no dice la sesión, las sesiones, en plural, preparatorias
para la instalación del Congreso Nacional. Es decir, en un órgano, en un poder del Estado tan dialéctico, no es cierto que en una sola sesión se va a lograr el consenso. Esto requiere mucho seso, esto requiere mucho juego democrático, esto requiere mucho cabildeo. Lógicamente, a quien mandan a hacer el mandado, que es la diputada Valle, quien le manda a hacer el mandado tiene mucho oficio legislativo. ¿Por qué le digo que tiene mucho oficio legislativo y por qué a ella le mandaron a hacer el mandado? Porque si nosotros estudiamos la sesión que ella presidió como secretaria provisional el día de ayer, no maneja el procedimiento parlamentario. No lo maneja. Todos nacimos sin aprender algo, pero el ritual parlamentario no lo maneja, usa palabras fuera del contexto del lenguaje parlamentario y tenía al diputado Tommy Zambrano diciéndole haga esto y haga lo otro. O sea, un papelón. O sea, si la nominamos al oso, se gana los 16 osos. ¿Me entiende? Entonces, simple y sencillamente, el pueblo hondureño ya tiene que tener en sus manos estos instrumentos y saber qué es lo que están haciendo sus políticos. ¿Entiende? La junta directiva impropia, vamos a ver, todavía estamos en el tiempo adecuado para que vuelvan a citar a otra sesión. Es oportuno. ¿Por qué no? Es oportuno. Honduras lo que necesita es desarrollo económico, necesita desarrollo empresarial, no necesita estos pleitos de políticos de 300 años atrás. Discúlpeme, pero esta es una falta de respeto para toda la hondureñidad. 9 millones de hondureños que fuimos a expresar nuestra voluntad democrática en forma ordenada a las urnas, ordenada y pacífica, aun y cuando los procesos no nos daban la certeza. Y lo que queremos es ver gobernar a nuestra presidenta. Es nuestra presidenta y hay que defenderla dentro del término de la legalidad y de la legitimidad popular, constitucional. Le guste a quien le guste. Esto no es un asunto de quereres y de choques de egos. Y es que yo quiero hacer esto porque con esto cierro mi ciclo de vida política y quedo marcado en la historia. Muchas veces no haciendo algo se queda mejor establecido en la historia que tratando de hacer y violentando la voluntad soberana de todo un pueblo. Vea, ¿quién es la legítima? ¿Quién es la verdadera? Es la pregunta natural que nos hacemos todos los hondureños. El doctor, el campesino, el señor que en este momento anda vendiendo sus paletas y la señora que está con su canasto en el mercado. Todos nos hacemos la pregunta. Mi criterio personal, el origen de la Junta Provisional del señor Calix, el origen es legal. El origen es legal porque quien establece la sesión, quien abre la sesión, es el que manda la ley. Lo que se derivó en la sesión comienza a generar, fíjense, ítems de nulidad parlamentaria. Pero aquí viene el asunto. ¿Y por qué no alegan la nulidad? Bueno, aquí, abogada Lafos, lo que tocaría es un amparo, ¿verdad? Por la violación al debido proceso legislativo. En su caso. Pero vamos a ver, ¿ante quién se va a interponer? ¿Ante la Sala de lo Constitucional de esta Corte Suprema de Justicia? ¿De este Poder Judicial? Ya todos los hondureños sabemos a favor de quién va a fallar. Y aquí no estamos conspirando. Aquí estamos simple y sencillamente recogiendo los frutos de un poder judicial sumamente debilitado y con un tema de justicia diferenciada bien marcada durante 8 años. Entonces, eso genera que la bifurcación que se genera en el Partido Libre no logre que haya un punto medio, fíjense bien, de diálogo siquiera, porque ni siquiera hemos escuchado que están dialogando. Entonces viene, ¿quién es la legal? Bueno, en su origen, cuando comienza, es legal la del diputado Calix, pero se va difuminando la legalidad en la forma de cómo se desarrolla la sesión parlamentaria para la elección. Se violentan derechos parlamentarios y se impone. Mire, cuando yo estaba viendo ese espectáculo,
me recordaba de las elecciones del Frente Unido y del FRU. Patadas, gritos, insultos. El pueblo hondureño, déjeme decirle, licenciado Renato, que para el pueblo hondureño esto no es sorpresa. O sea, esto era la crónica de una muerte anunciada. Todos estábamos como, vamos a dar el voto de confianza, vamos a ir masivamente porque lo que queremos es sacar lo que hay de forma clara y subrayada. Pero siempre el pueblo hondureño ya no es tan inocente. El pueblo hondureño es informado hoy en día. Y habíamos personas comprometidas a decirle al pueblo, busque, no me crea a mí, yo no tengo la verdad, pero construyámosla todos juntos. Y se construye leyendo, se construye informando. Entonces, hasta ese punto, bien, hasta ese punto, ese día, ese primer acto, estamos así. Comienza legal, pero se va difuminando la legalidad en la forma como se desarrolla la sesión y, lógicamente, en sentido estricto, si lo hacemos en sentido estricto, la interpretación, la Junta Provisional está legalmente electa. Pero aquí hay dos Sí, puntos. sí. Aquí hay dos puntos Dos donde distintos, ustedes marcan una diferencia. Usted dice que debió dársele la palabra a Russell Tomé para que presentara su moción, pero el ministro de Gobernación se fue directamente con Beatriz Valle para presentar su moción. Mire, se somete a discusión, está aprobada y ahí terminó la sesión. Mire. Usted dice que se comenzó bien cuando el ministro de Gobernación le da la palabra a Beatriz Valle, pero que luego se fue deteriorando la legalidad de ese proceso. Lo que no ha explicado es dónde ve los puntitos de ilegalidad cuando fue transcurriendo la sesión del Congreso, la de la instalación de la Junta Directiva Provisional. Es en el momento, mire, lo que se argumenta por parte de la fracción del señor Russell Tomé es que no se le dio la palabra. Ah, bueno, estamos hablando No lo se le mismo dio la palabra. entonces. Entonces, solo- Entonces Por eso estamos digo, hablando lo mismo. Renato, Estamos hablando lo mismo. Abogado, solo que me permiten. Ya vamos con usted, general. En parte él tiene razón, pero yo lo que particularizo y detallo es que el Congreso sí fue instalado, no cabe la menor duda, No, eso no. y sigue instalado todavía instalado Elegir. para elegir. Para elegir, correcto. O sea, cualquier momento de elección, porque el Congreso es un ente eminentemente político. Entonces es debatible, se pueden jalar los pelos cuando quieran hasta llegar al consenso. Entonces, si solamente está instalado y se juramenta esa junta directiva, su origen no es formalmente lícito. No se cumple la formalidad. Y tampoco en el ejercicio del poder, ya en ese debate político, no es legítimo, porque no adquiere el consenso de votación suficiente para lograr en el tiempo la legitimidad en el ejercicio del poder de esa junta Usted se directiva. está refiriendo a la Junta De Directiva esa- Provisional Exacto, el de ejercicio Jorge Cálix. del ejercicio del poder de esa junta directiva. Es ahí donde no concuerdo un poquito con el abogado, en el sentido de que sí acepto que sí está formalmente instalado y que están abiertas en el tiempo cuando se instale o se reúna nuevamente para lograr que sea Congreso, porque el Congreso solo se logra cuando está reunido, es poder legislativo, cuando no, no es, porque individualmente ningún diputado es Congreso Nacional. Entonces, el debate está abierto, pueden lograr consensos y están obligados frente a nosotros los ciudadanos a lograrlo. Y no porque yo se lo pida, Renato, ni porque todos estemos aquí alegando de que lleguen a... Es su obligación constitucional darle la participación de manera legítima y de manera legal, con las formalidades parlamentarias, lograr que llegue con origen formal, legal, y que el ejercicio del poder de esa junta directiva sea legítimo. Vamos a ver, abogada, y ya voy, porque no quiero relegar al general Luis Alonso Maldonado Galea. Para usted el primero que debió tener la palabra
cedida por el que presidía la sesión de la Junta, en la instalación de la Junta Directiva Provisional, era Russell Tomé. Por aquello que ganó el Partido Libertad y Refundación en alianza con El Salvador de Honduras, ¿o no necesariamente? No necesariamente. Mire, los partidos políticos y nosotros sabíamos, y más los partidos, los que dirigen los partidos políticos y los diputados que estaban en ese Congreso, sabían que había un compromiso desde el punto de vista político y que moralmente los que lo firmaron se sentían obligados desde el punto de vista ético-político. Eso era claro. Pero también se sabía, todo mundo lo sabía, y eso todo mundo lo sabe, se tenía que someter a un proceso de votación. Eso no cabe en la menor duda. Por eso solo digo que es un compromiso moral desde el punto de vista político. Y dos, todo el mundo sabía que había la posibilidad de que había otros que iban a tener. No, entonces está esa respondiéndome moción. Positivamente la pregunta. Así es. Me la está respondiendo positivamente. Así en es. función del acuerdo que todos sabíamos era moral y ético, no sé si legal, Moral. que se le diera la palabra Así es. y que se votara para ver si tenían los 65 Sí, diputados pero o no. ya en el Congreso dejaba de ser moral, porque estaba sometido a un debate. En ese momento, cuando se presenta la moción, que su origen es un pacto político, ya sometida a la sesión, es simplemente una moción que tenía que ser sometida al debate parlamentario. Ambas posiciones. Por eso me gusta que usted haya leído esos artículos de la ley orgánica del Congreso Nacional, porque es que se han irrespetado, se han Todas, violado. sí. Es que se han violado históricamente. Solo permítame para que intervenga Luis Alonso Maldonado Galeas y luego vamos a seguir profundizando sobre esta temática que, según veo, sabiendo que es un problema de tipo político, primariamente la fuente de este problema que vivimos hoy es político. Pero después en el Congreso Nacional la enredaron, la complicaron Así es. para tener el conflicto, porque es un conflicto el que tenemos hoy. Y pareciera que fuera promovido, inclusive. Luis Alonso Maldonado Galeas. Una de las cosas que debemos de tomar como lecciones es que en vez de convertirse el Congreso Nacional en un espacio de deliberación, de discusión, de análisis, de toma de decisiones responsables, vienen ya los asuntos debidamente arreglados, acordados, desde una visión estrictamente política y la mayoría de las veces partidaria. Y cuando se llega a ese espacio, que es el Congreso Nacional, que debe de actuar conforme a la normativa, conforme a lo que manda la Constitución y a la ley interna, entonces pesa más la decisión política previa, la arreglada, lo que se debe de tomar en cuenta y desarrollar al interior del Congreso Nacional. Lo del pacto político interno entre dos partidos para hacer la designación en el Partido Salvador de Honduras, de acuerdo a ese pacto, tiene sentido desde el punto de vista de los arreglos interpartidarios, pero tampoco eso se convierte en una decisión inobjetable, sino que solamente es parte de un proceso político. Pero una vez llegado al Congreso Nacional, la deliberación debe ser abierta. Sin embargo, ese pacto que pareciera que es el que llevaba la fortaleza con respecto a la elección de la Junta Directiva Provisional fue sustituido por una jugada también política, previamente arreglada y hasta acordada, para que solamente se le diera la palabra a esa otra opción. Cuando solamente se le da la palabra a esa otra opción, ya no se trata de elegir una junta directiva entre dos o más propuestas. A mi juicio se trata de una imposición política. Así es. Y al ser una imposición política,
deja de ser precisamente por esa razón legal, porque quebranta una norma parlamentaria conforme a lo que manda la ley. Y a eso le agregamos la informalidad de todo el proceso. Y quiero destacar un comentario que yo he hecho de alguna manera. Todo esto nos hace caer en una vergüenza nacional, en el sentido de que ni siquiera tenemos la capacidad de llevar a cabo una sesión parlamentaria de conformidad como lo manda la Constitución y como lo mandan las leyes. En el contexto legal y legítimo, ya no es legal, por lo que ya hemos apuntado nosotros, por la violación o el quebrantamiento de la norma para la elección. De la Junta Directiva Provisional. De la Junta Directiva Provisional. Pero también hay un detalle que quiero tratar de profundizar respecto a lo que dice la abogada Lafosse, de lo que es la legitimidad del sustento de la representatividad. Yo, pueblo, soy el que doy esa legitimidad. Pero cuando ese que tengo de representante me violenta mi voluntad, no tiene sustento legítimo. Y este es el asunto de que es una costumbre en el sistema político nuestro de creerse de que a quien se le ha delegado el poder, tiene el poder para usurpar ese poder que le fue concedido por el pueblo, con su voto, en el ejercicio práctico de esa voluntad. Pero eso comienza desde antes, desde lo que le manda la Constitución, el poder soberano. Y ese abuso permanente, que yo lo veo así, como un abuso del poder otorgado para hacer lo incorrecto, lo ilegal, lo ilegítimo, es lo que nos tiene en esta situación. Concluyo de que hay informalidad, hay ilegalidad y hay falta de sustento o legitimidad en el proceso para la elección de la Junta Directiva Provisional. Es contundente Luis Alonso Maldonado Galeas cuando dice que la elección de la Junta Directiva Provisional fue ilegal. La misma pregunta ahora se la hago a Oliver Erazo. ¿Fue ilegal el procedimiento y la elección de la Junta Directiva Provisional? Ok, la instalación para la sesión, para la elección de la Junta Directiva Provisional del Congreso Nacional, porque aquí no se ha instalado el Congreso, se instaló la sesión para la elección de la Junta Directiva Provisional. La instalación fue legal. Lo que resulta ilegal o con vicio de nulidad por violación al procedimiento parlamentario, por habérsele violentado el derecho a la palabra y a presentar moción el diputado Tomé, es, fíjate bien, ya la elección propiamente dicha. ¿Por qué? Porque no hubo un debate, no hubo una elección, sino prácticamente una imposición barnizada de elección. Entonces, reformulo la pregunta, ¿es ilegal la forma como se eligió la Junta Directiva Provisional? Resultaría ilegal, claro. Ok. Sí, coincidimos. ¿Usted? Coincidimos. Son dos características que hacen que un acto de un funcionario público adquiera en el tiempo legitimidad en el ejercicio del poder. Uno es que se cumpla con una formalidad, esta es la formalidad parlamentaria para elegir, y dos, si ese origen es legal, el ejercicio del poder se vuelve legítimo. Miren, ya les voy a mostrar estos artículos sobre el procedimiento para elegir esa Junta Directiva Provisional. Pero tenemos ya muchas décadas donde, violentando Así lo que es. dice la norma, los Así diputados es. Así tienen esa manía que usted dice por arreglos partidarios, estrictamente partidarios, de conveniencia personal, De conveniencia partidaria. elegir por sobre la ley Así es. Así es. a las autoridades provisionales de un Congreso que generalmente se convierten en las titulares después, en la sesión que realizan 28 horas después. Vea, Renato, y ese es el primer momento que le decía, porque son tres. Sí. En el segundo, el día 23, ¿a qué está obligado? O sea, ¿para qué
se instala y se elige la Junta. Esa es la Ok, segunda etapa. Ya vamos a esa segunda etapa. Vamos por partes para digerir la primera. Aquí los tres han coincidido que es ilegal la elección de la Junta Directiva Provisional que presidió Jorge Cálix. Y ya les vamos a mostrar esos artículos con que ellos vienen para sustentarlo aquí. Las razones, así rápido, para que pasemos a la segunda etapa. Miren, aquí se trata, yo hoy me he quedado sorprendido cuando me dicen ustedes, la sesión sigue abierta. Sí, sigue Si abierta. hay diálogo, si quieren superar el problema que hay, si todos estamos pensando en 4 años de la presidenta electa Xiomara Castro, con gobernanza y gobernabilidad para que salga bien y nos vaya bien a todos. Este es un momento clave del diálogo. 2 juristas aquí y un hombre con mucha experiencia dicen está abierta esa sesión. Con diálogo podemos superar este problema. Y antes de la toma de posesión, tener al país tranquilo y con la certeza que todos debemos echar músculo desde nuestras trincheras en función de que tengamos un gobierno con éxito para que el éxito sea de los 9 millones de hondureños. Vamos a la pausa. De inmediato leemos los mensajes que nos llegan a las redes sociales Frente a Frente HN en Twitter, respondiendo a la pregunta, basados que el país necesita gobernanza y gobernabilidad para superar los graves problemas que padece, ¿cuál es el camino sabio, legal y legítimo a seguir para dirimir el conflicto? Nos dice Nerea, la solución es respetar la voluntad del pueblo, respetar el pacto. Magdiel Méndez, es una falta clara de comunicación en las filas de Libre. ¿Acaso nuestra clase política inmadura no pueden sentarse y dialogar y lograr acuerdos? Pregunta. El pueblo dio un mandato y de él emanan todos los poderes. Cintia Palma. Respetar la voluntad del pueblo, no orquestar planes a espaldas de la presidenta. El pueblo les dijo basta y pretendieron dar continuidad a lo que tanto señalaron de malo, dialogar y cumplir acuerdos. Mariela Tenerife. Yo voté por la alianza, por la señora Xiomara como presidenta del Ejecutivo y el Partido Salvador de Honduras presidente del Legislativo. Como pueblo no reconozco a ningún otro presidente del Congreso que no sea Luis Redondo. Es tiempo para que la alimaña de Jorge Cálix dé un paso atrás de eso. Eso es lo que espera el pueblo. Déjame ese mensaje de Mariela Tenerife. Es lo que estamos debatiendo también. O vamos a profundizar el debate entre legalidad y legitimidad. Sí. Mire, ayer llegó un sacerdote a mi casa en la noche con una bolsa de limones. No, déjenmelo, porque lo que yo estoy diciendo es en función de eso. Y me dice el padre, Renato, están revueltas las redes, me dice. No se imagina cómo están las redes, dice. Y todo el mundo pensando así. Casi todo el mundo pensando así, como piensa Mariela Tenerife. Yo voté por la alianza, por la señora Xiomara como presidente del Ejecutivo y el PSH presidente del Legislativo. Como pueblo no reconozco a ningún otro presidente del Congreso que no sea Luis Redondo. Es tiempo que la limaña de Jorge Cálix dé un paso atrás. Eso es lo que esperamos. Miren, yo les digo algo. Yo no sé si Libre se precipitó con la expulsión, pero ese es otro tema de esos diputados. Ese es otro punto. Porque, Es otro miren, tema. yo no puedo negar el compromiso de Sergio Castellanos y de otros diputados de Libre que fueron expulsados. Sinceramente se los digo. Yo que los conozco, que he vivido en los últimos 12, 14 años invitándolos a los programas de Samuel Madrid en Cortés. Pero bueno, ese es otro tema, no vamos a enredarlo. Entonces, vamos a la segunda etapa. No sé si en la segunda etapa ustedes van a tocar el puntito entre legalidad y legitimidad. ¿Qué hace un Estado cuando un pueblo dice, yo voté por Xiomara Castro para presidente y voté porque en esa alianza se nos dijo que iba a ir Luis Redondo de presidente del Congreso? Cuando una mayoría del pueblo está opinando de esa manera, ¿qué hace usted entre esa expresión popular de legitimidad y la legalidad? Espérenme un ratito, les doy un momento de tranquilidad para que suspiren, para que pongan sus pensamientos en orden y le entremos al debate luego.
Bueno, hoy tenemos una grata visita aquí y cuando la miré muy tempranito en la mañana en los pasillos del Centro Noticias Televicentro, quedé viendo y ¿quién es Jennifer? Dije yo, ¿y qué anda haciendo a esta hora? ¿Se habrá perdido? ¿Se equivocó de edificio? Pensaba que estaba en el edificio histórico de Televicentro. No, pero tenía un objetivo de estar muy temprano aquí. Jennifer Girón, ¿cuál es el motivo de tu agradable visita, Jennifer, esta mañana aquí al CNT, al Centro de Noticias Televicentro? Bueno, el primero, venir a saludarlo a usted, venir a recordar estos Muy tiempos bien, aquí muy en el bien. set. Y el segundo objetivo también, que no deja de ser el más importante, la verdad, es que vengo a celebrar con ustedes, vengo a celebrar con usted, licenciado, que llevamos ya 2 años, estamos de aniversario en tunota.com, este sitio web que ha venido a posicionarse en Honduras y, por qué no decirlo, también a nivel regional. Tunota.com cumple 2 años y queremos celebrarlo con todos ustedes. Somos un sitio que nace de esa necesidad latente de Televicentro y Emisoras Unidas de unir toda la información. Usted sabe que tenemos noticias en Frente a Frente, en TN5, en Hoy Mismo, también otros programas como Las Mañanas del 5. Y decía la empresa cómo condensar toda esta información en un sitio web. Esto es tunota.com, donde también hay contenido propio. Es un ciberespacio donde los usuarios pueden informarse, entretenerse y educarse. Muy bien, y aquí me tienes con una laptop, ¿y esto por qué? Esto es como una forma de agradecimiento a los lectores. ¿La Lo que vas a usted regalar? tiene- La vamos a regalar. Ah, Tenemos hombre. 2 computadoras que queremos regalar a los lectores. Son computadoras Huawei. Si ustedes andan en busca de esa computadora que necesitan, esta es la oportunidad para que ustedes la ganen. Es súper fácil lo que tienen que hacer. Solo entran a tunota.com /aniversario, siguen las instrucciones que hay en ese contenido y es súper fácil. No les pedimos nada más que únicamente su correo y ya están participando. ¿Cuándo van a saber si ustedes ganaron? Este próximo domingo 30 de enero en TN5 Dominical. Oíme, y pesa, si es por el peso, yo diría que es una buena máquina. No, la verdad que es bien Sí. liviana, la verdad. O sea, No. Es decir, vamos a ver, mi lógica es, tiene peso para creer que es una tremenda computadora y liviana para portarla pues a Exacto. cualquier lado. Es súper práctica y usted sabe que ahora pues no estamos amarradas a una computadora de escritorio, sino que lo más práctico es andarla por ahí. Entonces, realmente por eso queremos dar estas computadoras a los usuarios, para aquellos que han sido fieles lectores en estos 2 años, se motiven a seguir leyendo Tu Nota, y aquellos que todavía no son parte de esta red informativa, pues lo hagan con esta motivación. Recuerden que en Tu Nota nosotros les informamos a través del sitio web, también a través de WhatsApp, tenemos una fiel comunidad. Si quieren suscribirse a los correos electrónicos para que les llegue todos los días un top de noticias que deben saber y no irse a dormir desinformados, eso es Tu Nota. También tenemos el PDF que cada lunes sale totalmente gratuito para los usuarios. Entonces, eso es lo que queremos con esto, Renato, que ustedes sientan que este sitio sigue creciendo y sigue creciendo con Claro, ustedes. qué bien, qué bien. ¿Cómo pasa el tiempo? 2 años ya de Tu Nota, 2 años. 2 años de que me arrancaron aquí de Frente a Frente y TN5 a Jennifer Girón. Que, Sí, que 2 años tengo yo también. lo sigo resintiendo todavía, claro que lo sigo resintiendo. Ya luego me arrancaron a Raquel Romero, claro que lo sigo resintiendo, pero todo para el bien de tunota.com y de nuestra empresa con esta nueva plataforma de comunicación con los hondureños. Claro. Así que qué rápido pasa el tiempo y me agrada ver que has tenido éxito y que es un éxito tunota.com también. Tuvimos buena escuela, licenciado. Así es, Entonces, bueno, muchas gracias. Así que a gracias. participar por 2 máquinas de esta. Ya les dijo Jennifer cuál es la mecánica. Deben entrar a tunota.com /aniversario, siguen las instrucciones y ya están participando. El domingo en TN5 Dominical se va a dar a conocer quiénes son los 2 afortunados ganadores. Bien, muchas gracias Jennifer. Siempre mi respeto, cariño, aprecio y el éxito para ti y todo Es el mutuo. equipo de tunota.com que ahora encabeza nuestra querida compañera periodista, ex jefa de producción de TN5 Estelar, Raquel Romero. ¿Me la saludas? Claro que sí, y Ok. el respeto es mutuo. Muy bien, muy bien. Vamos ahora a la segunda fase de este asunto. Ya la primera, los 3 abogados coinciden que, bueno, él siempre remarca que cuando el ministro de Gobernación le da la palabra a Beatriz Valle, dice él, la instalación es correcta, Hasta pero ahí. luego se fue Difuminando. difuminando la legalidad, Correcto. porque debió también tener
la palabra el otro mocionante. Claro que sí, tuvo que haberle dado trámite. Sí, que a y mí me haber parece lógico. Hombre, si quien gana es el partido tal, es el primero que debe presentar la moción ahí para elegir la junta directiva, en este caso de propiedad. Bueno, si no obtenía los 65, darle otra oportunidad, si son varias sesiones, no solo es una. Ya usted leyó el artículo. Si no se podía lograr los 65, junta directiva provisional teníamos que tener. Entonces se pasaba a la moción que tenía los 65 diputados. Forzosamente. No tendríamos este conflicto, pero por andar siempre en las picardías, en las mañosadas, es que nos pasa esto. Por andar violentando las leyes, por andar siempre pensando en objetivos partidarios, personales. Bueno, pero ya tenemos un hecho consumado. Ahora, ¿cómo salir de esto? Dice la abogada, dice el abogado que tenemos sesión abierta todavía. Pasemos a la segunda fase entonces. Zambrano y el edificio histórico. Por favor, comencemos. Pero sí les voy a pedir brevedad ya en esto para que analicemos también otras aristas. ¿Cómo quedamos entonces? ¿Tenemos junta directiva en propiedad? No, no tenemos. No tenemos ninguna, por las consideraciones que hemos estado hablando. Si el origen de la Junta Directiva Provisional está viciada, no puede continuar ejerciendo poder para que después exista ya una Junta Directiva en propiedad. Pero ¿qué fue lo que pasó? Frente a lo que hemos estado hablando, hubo otro grupo de diputados, Renato, que se instala, comillas, con un número de diputados X, no se sabe cuántos, yo no he podido lograr determinarlos, y decide unánimemente y por imposición, se sentaron en el podio, considerándose ya presidentes, presidente en propiedad, secretario en propiedad y todo lo demás. Ese momento materializado en ese momento histórico del país, que fue el 23 pasado, tampoco reúne las formalidades legales de carácter parlamentario y el ejercicio de su poder tampoco es legítimo. ¿Se está refiriendo usted a? A la del señor Redondo. A la del señor Redondo. Sí. Esa tampoco es legal ni tampoco legítima, porque ninguna de ellas cumple las consideraciones que compartimos con el abogado de poder lograr la legalidad y la legitimidad. ¿Por qué? Porque el poder político representado, nuestro poder político representado en esos diputados, no ha logrado consenso. Son dos posiciones aisladas, en sitios materialmente aislados también y no integrados. Al no estar integrada formalmente esa representatividad política para dar origen legítimo al ejercicio del poder de ambas juntas directivas, son completamente legales. Pero son completamente ilegales, las dos. Entonces, todos debemos comprender, y eso es necesario saberlo y que la gente lo pueda entender. Si en este momento no tenemos junta directiva, no quiere decir que no tengamos poder legislativo. Eso tenemos que tenerlo claro. Es una crisis institucional, no de rompimiento estructural de la democracia, que a cualquier país le puede pasar. ¿Qué es vergonzoso? Lo acepto. ¿Que no nos gusta? También. ¿Que son oportunistas y quieren imponer y seguir con las modalidades y las malas mañas? Es cierto. Indigna, molesta terriblemente. Pero la Constitución ha sido sabia porque pueden seguir dialogando, pueden seguir debatiendo, no importa, pero que estén en un solo punto, que estén instalados, formalizadas los procedimientos para que se escuchen claramente y transparentemente quién es el que logra los votos para lograr
ser presidente del Congreso. Pero Renato, mire, lo importante es qué es lo que sigue. ¿Cómo logramos legitimar el Poder Ejecutivo frente a la posibilidad de que no tengamos un presidente legítimo, legal y legítimo? ¿A quién le correspondería si eso no se diera y que siguieran en el debate? Porque la Constitución lo deja muy amplio para precisamente que exista un Poder Ejecutivo que siga gobernando. Ya usted se está refiriendo a la juramentación de la presidenta electa. Exactamente, exactamente. Supongamos que no existe presidente, que sigue en esas dos posiciones. Presidente del Congreso, ¿verdad? Presidentes del Congreso. ¿A quién le corresponde? Al presidente de la Corte Suprema. Pero supongamos que la Corte Suprema, como bien lo dice el abogado, ya sabemos cómo las consideraciones y las características del actual Poder judicial, que no ha tenido todos los reclamos sobre los cuales pudiera lograr la legitimidad y todas las cosas que queremos lograr con relación a reformas estructurales de constitucionalidad. Y que reciba una línea y que diga, no, el que le corresponde a usted, señora, como presidenta electa, es que la juramente el señor Cálix. Puede pasar. Y yo no lo voy a hacer. Si él no lo quisiera, a quien le correspondería frente a esa posición sería un juez para la toma de posición. No es correcto decir que porque a mí yo quiero que me que me juramente el señor Redondo, porque con él fue que hice un pacto político y que debo cumplirlo, no es correcto. Mire, Renato, la mejor manera que la nueva presidenta electa se legitime y agarre posesión constitucional y la legitimidad que ella necesita para poder gobernar es que cumpla con la Constitución. Mire, esa va a ser el escudo y la garantía que todos nosotros vamos a tener para poder lograr todos los reclamos que hasta ahora le hemos exigido al Poder Legislativo sin poderlo hacer. Si ella, señora, si ese Poder Ejecutivo representado en la actual, la que elegimos como presidenta, se circunscribe a que su ejercicio del poder sea en cumplimiento a la Constitución y a la ley, yo le digo que caminamos adelante y vamos abriendo brecha para poder lograr nuestros objetivos. Pero ella debe ser la primera que dé el ejemplo. Entiendo que ella tenga un compromiso político y entiendo que sus bases que la estaban promoviendo se sientan agraviados por no lograr ese objetivo. Pero tenemos que entender también, todos nosotros como ciudadanos, que el país está primero y que debemos sujetarnos a lo que la Constitución y las formalidades parlamentarias nos exigen para poder lograr esa legitimidad y el control que nosotros queremos en ese poder legislativo. Entonces, frente a esa situación es que debemos ir encaminados en el caso que no hubiera, Renato, haber logrado un presidente en el Congreso Nacional. Entonces, para mí es de suma importancia entender que solo el cumplimiento de la ley nos hace más libres. Solo cumpliendo con la Constitución y las leyes podemos lograr que la libertad de expresión sea garantizada, que la posibilidad de deliberar sin menoscabo de nuestra seguridad sea garantizada. ¿Quién la juramentaría entonces? Si no tenemos un... El juez, un juez cualquiera. Un juez. Un juez. Bueno, Un juez. por favor, abogado. Ok. Démosle contexto normativo, entonces, Claro. al Sí, argumento de la abogada ahí Lafos. está el Artículo artículo. 244 constitucional. La promesa de ley del presidente y designados de la República será presentada ante el presidente del Congreso Nacional. Pues si no lo hay, tampoco es que es vital. Así es. Si éste estuviera reunido y, en su defecto, ante el presidente de la Corte Suprema de Justicia, en caso de no poder presentarla ante los funcionarios antes mencionados, podrá hacerlo ante cualquier juez de letras
o de paz de la Inclusive. República. No de sentencia. No de sentencia, que parece que la jueza que se ha mencionado es de sentencia. Mire, Renato, Vamos a ver, complemente. no es necesario. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El juego del vaivén realmente va a dejar muy mal parado a la junta directiva del diputado Calix. Explico por qué. Una vez que la presidenta sea juramentada, tome posesión y comience a ejercer el cargo, ella es la administradora del Estado, ella tiene los recursos del Estado. Primera pregunta, ¿a quién se le van a hacer las asignaciones financieras para pagarle los sueldos y el funcionamiento del legislativo? ¿A la junta directiva del señor diputado Redondo Sí, o a la junta directiva del señor Calix? 1. 2. ¿A quién se le van a entregar las instalaciones del hemiciclo? ¿A la junta directiva del señor Redondo o a la junta directiva del señor Calix? Entonces, a medida pase el tiempo, va a ser en el ejercicio del poder aplanador porque se va a ir quedando esta junta directiva en una isla y sin ningún tipo de basamento. La de Calix. La de Sí, Calix. Calix. Entonces, yo llamo realmente a una reconsideración sesuda al diputado Calix. Entiendo que es abogado, entiendo que tiene un ejercicio parlamentario, ya tiene experiencia, es un político joven que ahorita lo que está haciendo es inmolándose políticamente, su carrera política. Porque, quiero decir algo, no está ahí como el más votado porque realmente la gente lo quiera. Así. Está ahí como el más votado porque no había otra elección, no había otra opción. Es decir, sos el más votado por default, no porque realmente tiene ese caudal político como tal. Entonces hay que poner las barbas en remojo, hay que ver hacia adelante, pero sobre todo debe despojarse de su alter ego y poner como principal norte los intereses más sublimes de la República de Honduras. Y si no lo hace, el peso y el juicio de la historia, como le ha pasado absolutamente a todos los políticos que han jugado con los intereses sensibles de las naciones, lo va a tener como en el banco, en euros y con intereses duplicados. Ese es el asunto. Ahora, volviendo al segundo punto, Zambrano, hemiciclo legislativo, ambos plagados De vicios. de debilidades y de nulidades. Vamos a ver. El fundamento de Calix en Zambrano, cuando hace la lectura del por qué instala la sesión en Zambrano. 191. Un número de 5 diputados podrá convocar extraordinariamente al Congreso Nacional para sesionar en cualquier lugar de la República. Ahí viene el requisito, la excepcionalidad. Cuando el Ejecutivo no está interfiriendo en este momento. Así es. Autoridad, no veo ninguna autoridad que esté interviniendo tampoco en el pueblo hondureño. Ahora mira, fuerza mayor o caso fortuito, y aquí lo subrayo, impidan su instalación o la celebración de sus sesiones. Es la primera vez que yo veo que para un político o para un grupo de políticos, el elemento población, el pueblo, sea el la fuerza obstáculo. mayor o el caso fortuito, cuando las sesiones del Poder Legislativo son públicas. ¿Cuál es el miedo? ¿No es el mismo pueblo que lo ponderó y lo llevó a ser diputado? Y a decir que es el diputado más votado. Ese mismo pueblo que lo lleva al poder, ahora tiene que esconderse de ese pueblo para tomar decisiones, entre comillas, en favor del mismo pueblo. Mire, estamos ante un hecho histórico de una negación terrible. Aquí la antítesis es la tesis hoy. Es algo sin precedentes. Esto es insólito e inaudito. El comportamiento de estos personajes, de estos actores políticos. Ahora bien, la regla general es que se instale en el hemiciclo legislativo. Ahora, pasémonos al hemiciclo. Exacto. Vamos al hemiciclo. A la de Redondo. A la de A la Redondo. Redondo. Que 5 diputados propusieron. Bueno, sí, estaban los 5 diputados, perfecto. Pero quien llega a juramentar Es que no. es la señora presidenta. ¿Tiene facultades para ello? No los tiene, señora presidenta, con el respeto que se merece. La presidenta electa. La presidenta electa.
no tiene esas facultades. No lo tiene. Entonces aquí estamos en una pastastera de ilegalidades y La ojo, legalidad. bajo la misma teoría de apariencia de legalidad constitucional. Ojo, aparente legalidad constitucional, aunque no es legal. Y así hemos venido transcurriendo desde hace más de 4 años. Sí. Y si alguien se atreve a decir, es que se va a romper el orden constitucional, permítame, tomemos seriedad en este asunto. Si aquí el orden constitucional se rompió desde que el Poder Judicial permite una reelección presidencial al margen de la Constitución de la República. Y hemos estado viviendo y soportando Tantos. todo el pueblo hondureño una carga terrible de inconstitucionalidades tras inconstitucionalidades, que nos las quitamos y nos las desquitamos en las urnas. Y ahora vienen y nos quieren volver a dar del mismo atol chuco. Entonces, considero que todavía tienen el espacio, porque tienen el Sí, espacio. tienen. Y miren, volvamos a la de Zambrano. ¿Para qué fue electa esa junta directiva profesional que encabeza el diputado Calix? Era para dirigir la sesión donde se elige, o sea, sí, solo sí, para eso, donde se elige la junta directiva en propiedad. En propiedad. Y en consecuencia debe de instalarse esa sesión, debe de escucharse todas las propuestas, todas las planillas, votarse una a una y se acabó el asunto. Se acabó el problema. ¿Por qué no lo quieren hacer? Entonces viene a mí lo siguiente, entonces aquella solidez de votos que dice esta Junta Directiva de Cáliz que tiene, ¿por qué no se quiere someter al procedimiento libre y democrático parlamentario y al escrutinio público del mismo? Porque por naturaleza Es público. ¿Ok? Que aparezcan otras mociones. Así ¿Por qué? es. Será entonces que no son sólidos esos votos. Entonces, este es el segundo momento. Sí. Este es el segundo momento que es muy interesante, lo que deriva, lógicamente, a todas las demás aristas que me imagino usted va a tener a bien interrogarnos y al final. Adelánteme ¿qué se está imaginando usted? 1. La vieja confiable, como dicen los estudiantes. Hay golpe de Estado. La primera, hay golpe de Estado. No hay. No hay golpe de Estado. Hay crisis institucional, Así como lo es. menciona la Carta Democrática Interamericana, conocida como la cláusula de que sí hay. Y ojo, y más que una crisis institucional de poder, es una crisis de partido. O aparente crisis de partido que la ha llevado al Poder Legislativo. La otra, que todo esto es una paralela agenda, eso lo hemos tenido claro toda la vida. Vayámonos al ser de los problemas. En filosofía, que es una clase que a nadie le gusta, pero cuando ya vemos estas cuestiones, encontramos las respuestas ahí. Cuando usted no le encuentra solución a un problema, váyase al ser de las cosas. El ser. Vamos a ver, expliquémoselo sencillo al pueblo hondureño. ¿Cuál es el ser de Libre cuando nació? Refundar el Estado. ¿Por qué surge el Partido Libre? Por una ruptura de poder. ¿Sí? ¿Cuál ha sido su lucha? 12 años. La constituyente. Refundar el Estado de Honduras. Ahora la pregunta es, ¿por qué cambiar el discurso ahora? No hay necesidad. Pero ¿por qué tratar de apresurar y presionar y justificar con todo esto y hacernos creer a los hondureños que necesitamos una constituyente? Aquí surgen dos preguntas. ¿Constituyente para quién? ¿O para quiénes? ¿O para qué? Yo puedo asegurar que en este momento el pueblo hondureño lo que quiere es que su presidenta gobierne. El pueblo hondureño lo que quiere es estabilidad comercial, estabilidad económica y generación de empleos. Y un tema de gobernabilidad estable y sostenida. Y más adelante podemos hablar del tema de consulta. Y preguntémosle al pueblo hondureño primero preguntémosle Primero preguntar. si quiere un proceso constituyente. No es que la No es que le vamos a preguntar directamente, vamos a la constituyente. gente, así es. Es que aquí es donde la clase política ha
hecho una pésima lectura, incluso de los resultados o de los últimos resultados de las elecciones recién pasadas. Muchas gracias, Oliver Erazo. Un minuto para que después Maldonado Galeas intervenga. Él ha tocado un punto sumamente importante, Renato. Fíjese que en la Constitución solo tenemos muy pocos controles políticos y usted en reiteradas ocasiones ha hablado de los pesos y contrapesos con la división de poderes. Es cierto, pero la división de poderes no es la vara mágica para poder lograr el equilibrio que se necesita de las fuerzas políticas. Hay otros controles, está por ejemplo el veto, está por ejemplo el voto que logra el control político cuando ese voto distribuye la representatividad en distintos partidos políticos para poder lograr que no sea un poder legislativo absoluto. Y lo otro que corresponde, el otro control que normalmente creo que nunca se ha dicho es el que establece, abogado, el artículo 48, donde le prohíbe a los partidos políticos atentar contra el sistema republicano, representativo y democrático. O sea, que los canales de expresión política no deben jamás ser instrumentos para poder disolver o sustituir la Constitución por otra. O sea, si la doctrina política de cualquier partido es refundar el país, completamente inconstitucional. Porque en ese momento le está usurpando la atribución exclusiva y originaria al pueblo de decidir si lo hace o no. Pero normalmente hasta han ido quitándonos el espacio ciudadano y comiéndose los partidos políticos y haciéndonos menos posibilidades de participar de manera libre en esos espacios políticos. En eso debemos quedar claros. De esta crisis no sale constituyente. La constituyente solo sale el día que le pregunten al pueblo, ¿quiere constituyente para una nueva constitución? Claro. Y serían dos preguntas, Renato, no solo si quiere constituyente. Eso es bien, hay que tenerlo bien claro. Usted tiene que presentarle alternativas, no imposiciones de preguntas. Es muy distinto. Usted le puede preguntar, como un ejemplo, ¿nos vamos a una constituyente o quiere una reforma estructural de la actual? Esas son alternativas. Pero no puede ir usted con una sola, sin saber el paquete que le espera si dice sí a una constituyente. ¿Por qué vamos a cambiar el sistema republicano? No hay necesidad. ¿Para qué vamos a cambiar la representatividad nuestra política en el Congreso? ¿Y por qué vamos a cambiar la democracia? ¿Por qué? ¿Pero qué es lo que ha pasado? Lo que se quiere es, y la gente lo sabe, que tengan más periodos de gobierno. Vaya, en vez de 4 sean 6. Eso lo pueden preguntar. Que se disminuya el número de diputados, eso lo pueden preguntar, y que no es necesario inclusive el número de diputados, pero el periodo presidencial lo pueden preguntar. Que haya reelección, lo pueden preguntar. ¿Cómo quieren la reelección? ¿Alterna, no alterna, por un periodo determinado, 2 seguidas? Lo pueden preguntar, pero eso solo le corresponde al pueblo decirlo. Muy bien, déjenme ir a una pausa y entonces, escuchándolos a ustedes, ¿quién preside el Congreso en este momento? Porque ustedes dicen, no se preocupen, pueblo, Asamblea Legislativa tenemos en este momento. Lo que no tenemos es presidente, yo no sé si coincide el abogado con Lo que no tenemos es presidente. Mire, se lo decimos poético. Los dos sin ninguno, pero sí tenemos poder legislativo. Así es. Es decir, presidente y junta directiva no tenemos, pero poder legislativo sí tenemos. Con los diputados electos. Así Los es. diputados electos, claro que sí. Y ese aquí hay otro tema. El tema de legitimación y sobre todo legitimación social, que es la teoría del origen del poder. Y voy a leer este artículo antes de la pausa para que luego usted pueda... Artículo 2 de la Constitución. La soberanía corresponde al pueblo, Así es lo que estoy poder hablando. originario,
del cual emanan todos los poderes del Estado, legislativo, lógicamente, que se ejerce por representación, democracia representativa, la suplantación de la soberanía popular. Cuidado con aquellos que andan queriendo hacer lo que yo digo, creo que esto es lo correcto, y afuera tiene cientos de personas, millones de personas diciendo que no es eso para lo cual lo eligieron y representara al pueblo dentro de la Cámara Legislativa. Y esto es de 1982. Esto que tanto han violentado y pisoteado es una excelente constitución que necesita modificarse al ritmo y al tono de los tiempos, sí es cierto, pero no en el sentido y como no lo han vendido. La presión popular derivada de ese juicio. Yo voté por Xiomara Castro porque también se nos dijo que Luis Redondo o que un nominado por Narrala iba a ser el presidente del Congreso Nacional. Así de mi voto. ¿Eso le da legitimidad a la presidencia de Luis Redondo? No. La expresión popular. Yo voté por Xiomara Castro y también voté por alguien que iba a nominar Salvador Narrala para la presidencia, que al final resultó ser Redondo. No. ¿Le da legitimidad? Eso va a ser tema de debate, pero también la opinión que sobre todo esto tiene Luis Alonso Maldonado Galeas. Bueno, el general Maldonado Galeas, muy respetuoso y con mente abierta, ha estado escuchando los planteamientos de Ruth Lafose y Oliver Erazo, dos profesionales del derecho constitucional. Hablan de que la sesión sigue abierta, que con diálogo para que haya plena legitimidad el jueves, que doña Xiomara Castro va a ser investida con la banda presidencial. Es tiempo suficiente para un arreglo en base a la Constitución, en base a las leyes, y que nadie, absolutamente nadie aquí afuera cuestione la legitimidad de su presidencia partiendo de quién la va a juramentar. No sé si le entendí bien. Así es. ¿Eso fue lo que me quiso decir? Sí. Muy bien. Maldonado Galeas, ¿qué salidas le ve a esto a usted para que estos próximos 4 años los aprovechemos no en disensos o en debates de legitimidad e ilegitimidad, sino en una administración pública cumpliendo con las promesas en función de ir superando los problemas coyunturales y estructurales que atravesamos? Lo primero que quiero destacar es algo que señaló el abogado Erazo respecto a lo que significa instalar una directiva provisional y lo que significa elegir la directiva en propiedad. La elección de la directiva provisional es para que dirija la sesión, Las sesiones. las sesiones para la elección de la directiva en propiedad. Así es. ¿Y cuál es la costumbre? Que cuando viene desde afuera esa junta directiva, digamos, acordada por los partidos políticos, se cree que esa junta directiva Es la que debe seguir. provisional va a ser la junta directiva Sí. en propiedad. No es- Esa es la tesis de la creencia de todos nosotros. Porque siempre ha ocurrido Porque así. siempre ha ocurrido de esa manera. costumbre. Y él decía de la filosofía, el ser. Pues yo voy a hablar del deber ser. El deber ser es que la Junta Directiva Provisional someta a ponencias, a propuestas al Congreso Nacional para que cualquier diputado Sí. presente una propuesta, 1, 2, 3, ¿cuántas? Depende de la normativa que se fije en el Congreso Nacional para, desde luego, no ser prudente respecto a las cantidades de propuestas que se puedan aceptar y empezar a deliberar sobre ello. No se logra, hagamos un receso, reanudamos la sesión y continuamos hasta que salga la Junta Directiva. Ahí entraríamos nosotros a una aspiración democrática y debe de quedar como lección en el sentido de que no se están dando prácticas antidemocráticas creyendo forzarlas como democráticas.
Y es por eso que mi criterio es, respecto a su pregunta, primero reconocer eso. Segundo, reconocer de que ninguna de las dos juntas directivas tiene ese sustento democrático, legítimo, de legitimidad, etcétera. Por lo tanto, el sistema político tiene que aceptar esa realidad basada en fundamentos constitucionales y de legitimidad. Reconozco eso, ¿ok? Como siguen las sesiones, hay que abrir el espacio para que un diálogo político en los niveles de decisión política, y por ahí surge una idea que se ha manejado en las últimas 24 horas respecto a la intermediación. Aceptamos una intermediación desde la sociedad para que medie en esta situación, para procurar el acuerdo político, para pasar otra vez al Congreso Nacional, para que sea el Congreso Nacional y que ahí al interior se vuelva otra vez con el proceso para poder nombrar esa directiva en propiedad. Otro detalle que quiero, digamos, acentuar respecto para resolver la crisis es no dejar que haya una escalada de crisis por mala interpretación del escenario político. Claro. Ok, veamos los alcances del conflicto. Un conflicto interno en el Partido Libertad y Refundación, es partidario. Una situación interna en el Partido Liberal de una escisión respecto hacia dónde debe de marchar el partido unitariamente respecto a una posición política, pues partidario. La no elección de una junta en propiedad del Congreso Nacional, un conflicto interno de poder, de procedimientos. De procedimiento. Interno de poder, de procedimientos y de falta de voluntad política y de falta de convicciones democráticas de parte de los diputados al Congreso Nacional. Tiene esto, los conflictos internos de los partidos políticos y la falta de voluntad política y de voluntad para seguir los procedimientos parlamentarios y cumplir la ley y la Constitución como debe de ser, tiene esto un alcance de ruptura del orden constitucional. No. Sí tiene el alcance de violentación de normas, pero no implica esto que el fantasma de la Asamblea Nacional Constituyente, la convocatoria, surja como una opción para resolver este problema. Violentación de normas, que la sesión sigue abierta y que se procure elegir una junta directiva en propiedad en base a las normas. Exacto, si se violentaron las normas para llevar a cabo un procedimiento para elegir a una junta directiva y se reconoce que hay una violentación de esa norma y el diálogo político acuerda de que se debe retomar lo que para lo cual está facultado el Congreso Nacional hacer en sesiones abiertas, entonces la posibilidad de resolver el problema está. Pero no es ninguna abierta. violentación, es más bien tratar de rectificar y volver a elegir una junta directiva en propiedad. Se vencen los tiempos, eso sí, los tiempos ya no los podemos recuperar. Se vencen los tiempos con respecto a instalación y todo esto. Pero no los hace completamente nulos. No. Viene siendo como, te equivocaste, le dice la Constitución, vaya pues, te doy más tiempo. Quisiera destacar esto porque... No, está bien, está bien. El fantasma de golpe de Estado, de ruptura del orden constitucional, de instalación de una Asamblea Nacional Constituyente para que resuelva esto, anda por ahí. Y los hondureños de repente ya nos estamos acostumbrando a esas figuras. Y esas figuras tienen una alta trascendencia para el país. Y ojalá haya un tiempo para hablar de estos procesos constituyentes alguna vez, pero nosotros tomamos muy a la ligera lo que es la Asamblea Nacional Constituyente. Así se fundó Honduras, con una Asamblea Nacional Constituyente, pasar de provincias a Estado. No es por el antojo de un político que se hace eso. Y la Asamblea Nacional Constituyente de 1982 fue un acuerdo nacional del 80. Fue un acuerdo nacional, no fue una imposición o un dictado de un partido o un dictado de un gobernante del momento.
No se trata de eso. Entonces, debemos de tener cuidado respecto a poner en el escenario político actual figuras que propicien y le den caldo a una escalada de crisis. La crisis está ahí, tienen sus alcances, tienen sus niveles y tienen sus mecanismos de decisión y de solución. Así es. Mientras tanto, esos mecanismos de decisión y de solución estén presentes, no podemos nosotros agregarle otro componente que procure esta escalada. Y por ahí yo veo la solución para que lo que hemos estado nosotros aquí procurando como aspiración, la toma de posesión del 27 de enero, sea de conformidad a como lo manda la Constitución y en función de las expectativas del pueblo hondureño. Muchas gracias, general. La última pausa. Me dice don Olvan Valladares, ex candidato presidencial, un marginamiento forzado de cualquiera de los bandos, pero más de Calix, representaría una radicalización del grupo y un consecuente debilitamiento de la bancada de Libre. Lo único que cabe es la tercería. Yo voy a explicar eso. No, ya siquiera no tenemos Ya lo tiempo. sigo. Hágalo Vamos ahora a ver, o vamos a nunca. La pregunta Hoy del o pueblo nunca. hondureño Y ahorita. breve, por favor, ¿Cuál es la abogado. solución? Y dirán, están hablando cuestiones fuera de contexto todos los panelistas. Pues no. Si bien es cierto la Constitución, en su normativa, en su articulado, no hay una solución para cuando se dé una situación de dos juntas directivas electas o supuestamente electas, pero la ley orgánica del Poder Legislativo en su artículo 82 claramente dice: los casos no previstos en la presente ley, como el caso que estamos viviendo, son resueltos por el Pleno, Así es. a los 128 diputados, y se debe tomar debida nota de la resolución, subrayo, que se dice para que en casos análogos pueda servir de precedente, o sea, precedente parlamentario. A ese efecto, la Secretaría llevará un libro especial. ¿Qué artículo es? Artículo 82 de la Ley Orgánica De la Ley del Poder Orgánica. Legislativo. Ok. ¿Y qué sucede si ni haciendo caso a ese artículo que nos permite solucionar el asunto? Volver a sentarnos, volver a sesionar, volver a elegir. No quieren porque los puntos son demasiado polarizados. Indiscutiblemente tiene que venir esa mujer o ese hombre que construye el punto medio de paz y que construye el consenso. Y si eso tampoco se da, pues señores, estamos entonces a las puertas de ejercer derecho comunitario, derecho de integración. Ya hay un precedente en el Estado salvadoreño cuando se eligió al poder dos plenos de magistrados del Poder Judicial y no pudieron solucionarlo en la Asamblea Legislativa de El Salvador y sometieron el asunto a la Corte Centroamericana de Justicia. Espero que no sea el caso de nosotros y podamos lavar nuestros choncitos en casa y con criterio y con visión única que el Estado de Honduras y los intereses generales de la sociedad son primero y están sobre cualquier interés particular o de grupo. Muchas gracias. Esta es la posición de la Embajada de los Estados Unidos en nuestro país. Debido a los acontecimientos del 21 de enero, debido a los acontecimientos del 21 de enero, Estados Unidos hace un llamado a los actores políticos a mantener calma, entablar diálogo, abstenerse de la violencia y la retórica de provocación e instar a sus seguidores a expresarse pacíficamente respetando el Estado de Derecho. Hay un segundo mensaje. Seguimos haciendo un llamado a todos los actores para que actúen con calma, respeten el Estado de Derecho y resuelvan sus diferencias a través del diálogo. El diálogo que se ha propuesto aquí, ya sea con una tercería o que se reabra la sesión, se vuelva a elegir una directiva provisional y luego en propiedad, que no es violentar la Constitución de la República. Y este es el comunicado de la Conferencia Episcopal. Después del periodo de elecciones generales y con los resultados que todos conocemos, ha habido un clima de paz y serenidad que a todos nos ha dado esperanza de caminar hacia un futuro mejor. Lamentablemente en los últimos días hemos visto cómo se han celebrado dos sesiones
paralelas del Congreso Nacional por parte de los diputados electos el pasado 28 de noviembre para cumplir con su deber de elegir a las autoridades de dicho poder del Estado. Consultando con expertos en derecho nacional e internacional, tenemos que dichos procedimientos implican vicios de nulidad. Lo que nuestros panelistas esta mañana han dicho aquí en Frente a Frente. Consultando con expertos en derecho nacional e internacional, tenemos que dichos procedimientos implican vicios de nulidad, poniendo en riesgo un proceso que se ha venido desarrollando en paz y respeto de la ley. Las delegaciones invitadas a la toma de posesión vienen como representantes de un estado a otro estado, no vienen por una persona. Si el Estado de Derecho no se respeta, peligra esa misma transmisión democrática. Ya nos lo recuerda la palabra de Dios. Todo reino dividido contra sí mismo va a la ruina. Hacemos un llamado al diálogo sincero y abierto cuanto antes entre la señora presidente electa y los representantes de los dos grupos que aspiran a la presidencia del Congreso para que puedan ponerse de acuerdo y encontrar un camino de solución que respete la ley y devuelva la serenidad y la paz en orden a celebrar con alegría el comienzo de un nuevo gobierno. El diálogo habrá de tener como objetivo la búsqueda y la realización del mayor bien posible y equitativo de todos los hondureños y no los intereses de personas, grupos o partidos. La violencia de cualquier tipo, sea física o verbal, debe desterrarse de la cultura hondureña, pues solo conduce al odio y al dolor. Todos somos hijos del mismo Padre Dios y por consiguiente somos hermanos hondureños. Podemos pensar diferente, pero eso no nos hace enemigos unos de los otros. Ante los intereses particulares debe prevalecer el bien común. Este martes daremos inicio a la novena en honor a la Santísima Virgen de Suyapa. Exhortamos a todos los fieles cristianos para que oremos intensamente a Nuestra Señora y pidamos con fe que pueda superar esta crisis lo más pronto posible. Pedimos a Dios por intercesión de Nuestra Santísima Madre que bendiga a Honduras. Su Eminencia Monseñor Ángel Garachana Pérez, obispo de San Pedro Sula y presidente de la Conferencia Episcopal Hondureña, Reverendo Padre Migdio Duarte Figueroa, secretario general de la Conferencia Episcopal de Honduras. Entonces, por favor, pónganme el numeral que resalté, por favor, que está antes del 6. El numeral que resalté, el 3. Consultando con expertos en derecho nacional e internacional, tenemos que dichos procedimientos implican vicios de nulidad, tanto la de Zambrano como la que se realizó en el edificio histórico del Poder Legislativo, poniendo en riesgo un proceso que se ha venido desarrollando en paz y respeto de la ley. Y luego el 5, hacemos un llamado al diálogo sincero y abierto cuanto antes entre la señora presidente electa y los representantes de los dos grupos que aspiran a la presidencia del Congreso para que puedan ponerse de acuerdo y encontrar un camino de solución que respete la ley y devuelva la serenidad y la paz en orden a celebrar con alegría el comienzo de un nuevo gobierno. Ese es el comunicado de la Conferencia Episcopal de Honduras. Hombre, coincide con nosotros. A lo mejor consultó la conferencia con ustedes, ¿eh? Y dice que ha consultado con constitucionalistas de aquí del patio y de fuera del patio. Muchas gracias, abogado. Muchas gracias, abogada. Gracias, Renato. A la orden. Muchas gracias, general. Muchas gracias a todos ustedes y ojalá que lo resolvamos con diálogo. Presidenta, todos queremos el éxito en los próximos 4 años. Todos queremos un gobierno con gobernanza y gobernabilidad. El éxito de su gobierno es el éxito de todos nosotros. El éxito de su gobierno es el éxito de todos nosotros. Y deseamos, así como lo hace la comunidad internacional, nosotros, que haya un gobierno incluyente, transparente, que cumpla sus promesas y que estamos los hondureños para respaldarlo. Así que abrámonos a estos consejos.
Abrámonos a estos consejos, Presidenta. Abrámonos a ese comunicado de la Conferencia Episcopal, que desde ya día viene diciéndonos la realidad de Honduras. Así que es buen momento, antes del 27 de la toma de posesión, abrirnos y con su concurso superar este impasse para que nadie tenga la menor duda de su legitimidad plena a partir del 27 de enero y con el trabajo y el esfuerzo conjunto de todos, hacer 4 años donde sentemos bases para recuperar nuestra patria. A todos, muchas gracias, buenos días.